Buenas tardes, licenciada. Este es mi video del examen quimestral. Comencemos. ¿Sabías que las infecciones de transmisión sexual son afecciones que se transmiten a una persona a otra a través de contacto sexual? El contacto suele ser vaginal, oral o anal, pero a veces pueden transmitirse a través de otros contactos físicos íntimos. Bueno, ahora comenzamos con las actividades. Responde las siguientes preguntas. Entiende por afección de transmisión sexual. Son aquellas infecciones que se adquieren tras mantener relaciones sexuales sin protección con una persona ya infectada. En los últimos años ha habido un aumento de este tipo de infecciones, sobre todo entre los más jóvenes y en hombres que practican sexo con otros hombres. ¿Cuáles son los síntomas que produce la enfermedad de hepatitis B? Fiebre, dolor de abdominal, orina oscura, dolor de articular, debilidad y fatiga, náuseas y vómitos, pérdida de apetito. ¿Cuáles son las partes infectadas y síntomas de la enfermedad? Verrugas genitales. Las verrugas genitales son masas suaves en la piel y membranas mucosas en los genitales. Se pueden encontrar en el pene, la vulva, la uretra, la vagina, el cuello uterino, así como dentro y alrededor del ano. Sus síntomas son hinchazón pequeña, de color carne marrón o rosa en el área genital, una forma similar a la de una coliflor causada por varias verrugas muy cerca una de otra, comezón o malestar en el área genital, sangrado con las relaciones sexuales. ¿Cuál es la parte infectiva producida por la bacteria Chlamydia trachomatis? Es una enfermedad de transmisión sexual común. Es causada por la bacteria. Puede infectar a hombres y mujeres. Las mujeres pueden contraer clamidia en el cuello, del útero y el recto o la garganta. Escribe cuál es el virus de la enfermedad de la sífilis. Es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. Esta bacteria causa la infección al penetrar en la piel o en las membranas mucosas rotas. Por lo general, en las genitales, esta enfermedad casi siempre se transmite por contacto sexual, aunque también se puede transmitir en otras formas. La mayoría de los pacientes con sífilis son hombres, a menudo hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres. Mencione cuáles son los síntomas de la enfermedad clamidiasis. Es una enfermedad de transmisión sexual ETS causada por la bacteria Chlamydia trachomatis. No suele representar síntomas y cuando lo hace aparece sensación de ardor al orinar, ganas urgente de orinar y secreción anormal por la vagina o el pene. Puede provocar infecciones urinarias y en el caso de las mujeres daña permanentemente el sistema reproductivo e infertilidad. El uso de preservativos en las relaciones sexuales es la forma más segura de prevenir en gran medida el contagio, aunque no lo elimina al 100%. El SIDA. ¿Sabías que el nombre de la enfermedad síndrome de inmunodeficiencia adquirida ya define sus características? Es un conjunto de alteraciones que se produce cuando el VIH ataca el sistema inmunitario y provoca su funcionamiento deficientes. Actividades. Responda las siguientes preguntas. ¿Qué es SIDA? SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA es la etapa más avanzada de la infección por el VIH. Una vez que dicha enfermedad deriva en SIDA, las infecciones y el cáncer presentan un riesgo mucho mayor. Enumera cuáles son las tres vías de contagio que existe del SIDA: vía sexual, vía sanguínea, vía materna. Investiga qué es lo que causa el SIDA.
la muerte, linfoma, sarcoma de Kaposi, síndrome de desgaste, complicaciones neurológicas, enfermedad renal, enfermedad hepática. ¿Qué tipo de virus es el SIDA? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido por sus siglas SIDA o AIDS en inglés, es causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. ¿Cuáles son las características del SIDA? Agentes infecciosos, virus de la inmunodeficiencia humana, primeros casos de 1981, vía sexual o sanguínea, infección crónica y transmisible, mortandad ejecutada por procesos oportunistas o tumores diversos, varían desde enfermedad aguda, leve hasta enfermedad grave, difiere en diferentes partes del mundo. Bueno, seguimos con el último tema, que es el SIDA. Síntomas, prevención. ¿Sabías que los síntomas de una de los virus ha entrado al torrente sanguíneo? Se suceden una serie de fases en la evolución de la enfermedad. Puede variar de un individuo. Actividades. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los síntomas que se pueden manifestar en una persona con SIDA? Cuando una persona se acaba de infectar con el VIH, pueden representar fiebre, ganalicios linfáticos inflamados, úlceras, dolores en la boca o alrededor del ano del pene, dolor de cabeza, erección en la piel, dolor de los huesos y en las articulaciones. Pasados varios años pueden aparecer otros síntomas como los siguientes: diarrea, pérdida de peso, contraer un mayor número de infecciones, contraer infecciones que son más graves de lo habitual. ¿Cuál es la definición de neumonía? Es una infección en uno o ambos pulmones, causa que los alveolos pulmonares se llenan de líquidos o pus. ¿Qué es un cáncer de sarcoma? Los sarcosmas pertenecen a un grupo de cánceres poco frecuente que aparecen en los huesos, en el tejido conectivo, como en la grasa y los músculos. ¿Cuánto tiempo aparecen los síntomas del SIDA? En lo general, los primeros síntomas se presentan dentro de un par de semanas, de un mes después de la infección, y con frecuencia se aparecen a un caso serio de gripe. Escribe la definición de la tuberculosis. Es una infección bacteriana causada por un germen llamado Mycobacterium tuberculosis. La bacteria suele atacar los pulmones, pero puede también dañar otras partes del cuerpo.